Buenas, mi nombre es Nevis Díaz, soy estudiante de nutrición y dietética en 10º semestre. Hago parte del equipo colaborador en este semestre 2021, bueno, por lo menos hasta marzo, del equipo colaborador de la Facultad de Nutrición y Dietética en la Clínica Bonadona, en el área de servicio de alimentos. Bueno, pues la finalidad de esta actividad en el día de hoy es compartir con ustedes, socializar con ustedes herramientas para evitar las intoxicaciones alimentarias. Vamos a tratar este tema sobre intoxicación alimentaria, qué es una intoxicación alimentaria, cuáles son las herramientas que tenemos nosotros en nuestras manos para poder evitarlas, y realmente espero que esta actividad sea de gran agrado para ustedes y por supuesto que cumpla con su objetivo, que es el de pronto refrescar un poquito nuestra memoria en cuanto a algunas actividades que realmente hacemos diariamente dentro de nuestro servicio de alimentos, pero que nunca está de más eh, que estemos ahí recordando, porque hace parte de nuestro proceso. Entonces continuemos con la presentación. El tema que nos corresponde en esta oportunidad es sobre intoxicaciones alimentarias. Iniciemos. El objetivo principal de esta actividad es socializar con ustedes las técnicas utilizadas para evitar las intoxicaciones alimentarias durante la preparación de los alimentos. Entonces, primeramente vamos a identificar que los alimentos contaminados pueden causar dos tipos de enfermedades. La primera son las infecciones alimentarias y la segunda, las intoxicaciones alimentarias, que son las que nos interesan en el día de hoy. Cuando hablamos de infección alimentaria, estamos hablando de un tipo de enfermedad que se da por el consumo de alimentos contaminados con gérmenes como larvas, bacterias, huevos o parásitos. Es decir, cuando nosotros consumimos un alimento que tiene el germen, que tiene el microorganismo y que por lo tanto va a causar ciertos efectos dentro de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de una intoxicación alimentaria, estamos hablando de consumir alimentos que están contaminados con la toxina producida por alguno de los microorganismos que hemos mencionado anteriormente o por productos químicos como tal. Entonces, esa es la principal diferencia entre intoxicación e infección. La infección es consumir el alimento contaminado por el microorganismo y la intoxicación se relaciona con el consumo de un alimento contaminado por la toxina que produce ese microorganismo. Sí, esos microorganismos van a producir unas toxinas que al nosotros, unas toxinas en el alimento que al ser consumidas por nosotros, pues van a causar ciertos efectos o ciertas enfermedades dentro de nuestro organismo. Entonces, es importante que hablemos un poco de lo que tiene que ver con contaminación de los alimentos y obviamente pues cuáles son sus fuentes contaminantes. Cuando hablamos de la contaminación y las fuentes contaminantes, estamos hablando de que un alimento antes de ser consumido pasa por diversas etapas, ¿sí? Durante las cuales el alimento va a ser sometido a la manipulación de muchas personas. Estamos hablando desde que el alimento es producido, transportado, procesado, llega en ocasiones a un minorista y luego debe llegar al consumidor. Nosotros en toda esta cadena de importancia nos encontramos en el tercer eslabón, que sería el del procesador. Entonces, cuando hablamos nosotros de contaminación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando podemos decir que algo está contaminado, ¿sí? O qué características tiene un alimento contaminado. Pues la contaminación en los alimentos tiene que ver con toda materia que se incorpore al alimento sin ser propia del mismo y que tendrá, por supuesto, la capacidad de producir enfermedad a quienes lo consumen. Entonces, hablamos de que hay diferentes tipos de contaminación. Está la biológica, que incluye bacterias, parásitos y virus, siendo las bacterias pues las más comunes y también tienen un mayor grado de importancia porque estas poseen una capacidad para reproducirse sobre el alimento en cantidades que enferman o hasta
incluso pueden llegar a producir toxinas que también nos van a enfermar. Están las contaminación química, así que esta generalmente ocurre en el mismo lugar de producción y se da por residuos de sustancias utilizadas para de pronto control de plaga o sustancias como de pronto en otra cadena, otro punto de la cadena pueden ser drogas que se usan para tratar animales enfermos durante lo que tenga que ver con la cría del animal, o incluso pesticidas que se pueden incluir también en la primera cadena, no necesariamente dentro del área de producción, en el primer eslabón que sería producción, durante la siembra y cosecha de los alimentos. Entonces todo esto puede a nosotros causarnos un tipo de contaminación dentro del alimento también, ¿sí? Las sustancias químicas. Y cuando hablamos de contaminación física, pues hablamos de que cualquier tipo de material extraño, como el metal desprendido de pronto de los utensilios o los equipos, algunos pedacitos de vidrio, madera, de pronto anillos, esmalte de uñas, que puede ingresar al alimento durante todo su procesamiento, pues también va a ser, por supuesto, un poco de contaminación para nosotros. Entonces, los tipos de alimentos, los tipos de contaminación que nosotros podemos experimentar, pues está, por supuesto, la contaminación primaria, la directa y la cruzada. En nuestro caso vamos a hablar de dos, que son la directa y la cruzada, porque pues la primaria, digamos que no cumple en este caso, en esta oportunidad, con el objetivo nuestro. Entonces vamos a hablar de la directa y de la cruzada. La contaminación directa es el tipo de contaminación más simple, es la contaminación que llega por medio de la persona que manipula los alimentos, como por ejemplo pueden ser gotas de saliva al estornudar, toser en áreas de proceso, contacto del alimento con heridas infectadas, contacto del alimento, producto químico, moscas sobre el alimento, incorporación de cuerpos extraños. Entonces todo esto entra dentro del tipo de contaminación directa, es decir, la contaminación que llega por medio del manipulador. La contaminación cruzada es otro tipo de contaminación que nos interesa mucho y se da por el paso de cualquier contaminante desde un alimento o materia prima contaminada hacia un alimento, superficie de contacto que no esté contaminada. Y este tipo de contaminación tiene algo muy especial y es que generalmente ocurre de manera imperceptible. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el uso adecuado de cuchillos, de tablas para picar, el exudado de las carnes. Todo esto puede causar contaminación y debe ser cuidado dentro de nuestra cadena de procesamiento y de manipulación del alimento, ¿sí? Entonces, tener un cuchillo especial para las carnes, tener un cuchillo especial para las verduras, tener unas tablas especiales para cada uno de estos alimentos, al momento de pronto de nosotros preparar los alimentos o de almacenar los alimentos, pues tener muy en cuenta que las carnes siempre nos van a generar a nosotros un líquido, van a exudar, van a botar ese líquido, o sea, sangre de pronto, que nos puede a nosotros causar contaminación sobre otro alimento. Entonces es importante siempre tener esa separación. También, obviamente, por parte de nosotros como manipuladores es importantísimo que logremos cuidarnos de no ser nosotros los que contaminemos el alimento, de pronto por un mal lavado de manos o algo así. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablamos de los factores que intervienen en la contaminación de los alimentos. Entonces, como cualquier ser vivo, las bacterias van a requerir ciertas condiciones para vivir y reproducirse. Entonces, es importante conocer cuáles son esas condiciones y de qué manera nosotros podemos actuar sobre ellas con el fin de evitar que las bacterias se reproduzcan dentro de nuestros alimentos durante la manipulación de los mismos.
Si bien las bacterias pueden llegar a los alimentos, solo pueden reproducirse si nosotros mantenemos el alimento en esas condiciones favorables para su crecimiento. Entonces, el primero serían los nutrientes. Casi todos los alimentos contienen un gran aporte de aguas, proteínas, grasas, minerales o azúcares que son necesarios para que las bacterias puedan crecer. Algunos pues son más importantes que otros dependiendo del tipo de bacteria. Y obviamente algunos alimentos como la leche y sus productos, la carne y sus productos, las cremas, los huevos, pues son alimentos que son ricos en nutrientes y que por lo menos van a tener más, digamos, probabilidades de que se genere un crecimiento bacteriano. Del mismo modo, pues el agua. ¿Por qué? Porque pues las bacterias necesitan también agua para reproducirse, por lo cual alimentos en los que hay gran cantidad de agua como la leche, la mayonesa, las cremas, que tienen pues aparte de muchos nutrientes también mucha cantidad de agua, pues van a resultar en alimentos críticos, aunque tenemos que controlar con mayor, digamos que, sí, con mayor fuerza. Y la temperatura. Las bacterias se reproducen a una amplia variedad de temperatura, un rango muy amplio. Y su mayor reproducción se alcanza a temperaturas que son muy cercanas a las de nuestro cuerpo, las del cuerpo humano. Por eso los alimentos a temperatura ambiente pues permiten un rápido crecimiento de bacterias y obviamente va a haber un mayor riesgo de producir enfermedades cuando nosotros tenemos alimentos que han estado por un largo tiempo a temperatura ambiente. También se considera que por debajo de los 5 grados Celsius o grados centígrados y por encima de los 60 grados centígrados, el crecimiento de bacterias es muy bajo o nulo. Entonces nuestra zona de peligro va a ser entre los 5 y los 60 grados. Bueno, las toxinas que causan más enfermedades en el ser humano. Está el estafilococo dorado. Es un tipo de toxina que está presente dentro de en las heridas de la piel, en los granos, en los ojos, los oídos, nariz, la garganta. Es una bacteria que puede contaminar el aire, equipos, utensilios. Tiene una característica muy particular y es que es resistente al calor, ¿sí? Por lo cual muchas veces no puede eliminarse por cocción. ¿En dónde la encontramos? Como dijimos, especialmente en alimentos como las carnes, los pollos, los lácteos y sus derivados, ensaladas de atún o de pollo, pastas, postres rellenos o cubiertos de crema, sándwiches rellenos. ¿Por qué en este tipo de alimentos? Porque son alimentos que requieren mucha manipulación y se mantienen a temperatura ambiente luego de prepararse en muchas ocasiones. Entonces, si de pronto yo como manipulador estoy portando esta bacteria que produce una toxina que es peligrosa para el cuerpo humano y de pronto se hace un sándwich que requiere que haya contacto directo de mis manos con el alimento, ¿sí? Que por lo general no tengo que utilizar muchos utensilios para apoyarme en la elaboración de esta preparación. Entonces voy a contaminar el alimento y si está a temperatura ambiente por mucho tiempo, pues va a crecer más rápido y van a producirse toxinas mucho más rápido. El botulismo o el Asclostridium botulinum, Clostridium botulinum, es producido por las toxinas especialmente presentes en embutidos, enlatados o conserva. Y por lo general, estos alimentos cuando se producen en ambientes caseros es cuando más pueden contaminarse por esta bacteria. Fuentes en alimentos, pues mariscos, sobre todo los del tipo mejillón, ostras, beira o caracol, berbechos, todos estos alimentos, especialmente cuando son recolectados en aguas contaminadas. Y en la naturaleza lo podemos encontrar en suelos, ríos, mares, el intestino de mamíferos y aves. Entonces, los vegetales por lo menos la adquieren del suelo y los alimentos de origen animal puede ser de pronto de las heces o de las esporas presentes en el ambiente. Entonces es importante conocer la procedencia de los alimentos que vamos a consumir, ¿sí?
de pronto especialmente con los mariscos, es muy importante que conozcamos la procedencia de dónde vamos a obtener eh, estos alimentos, porque esas bacterias también, al igual que la estafilococo dorado, pues tiene la característica de que es resistente al calor, entonces también es un tipo de bacteria que debemos cuidar mucho. También hay toxinas por marisco, una intoxicación por toxinas contenidas en algas marinas, eh, de la que se alimentan algunos mariscos, entonces está permitida por de pronto las toxinas dentro de las algas. Entonces cuando tenemos una recolección en aguas donde se presenta el fenómeno conocido como marea roja, por lo general son estos mariscos, estos peces, que van a estar contaminados con ciertas toxinas que al ser ingeridos por nosotros pues van a causarnos enfermedad. Entonces, lo mismo, conocer la procedencia del producto es muy importante. ¿Cómo evito una intoxicación alimentaria entonces? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo dentro de mi servicio para evitar las contaminaciones o las intoxicaciones alimentarias? Listo. Lo primero es recordar que la causa principal de la contaminación de los alimentos es la falta de higiene durante la manipulación de los mismos. Y que nosotros como encargados de la preparación de los alimentos tenemos, digamos que un papel muy importante dentro de lo que es la prevención. Entonces, lo primero sería el estado de salud del manipulador. Si nuestro manipulador está enfermo de las vías respiratorias, tiene una infección en la piel, tiene alguna herida en la piel, debe reportarlo. Y lo más recomendado es evitar la manipulación de los alimentos en estos casos. Eso quiere decir que, por ejemplo, usted podría desempeñar otras actividades donde no entre en contacto directo con los alimentos o simplemente tomarse unos días hasta que recupere su óptimo estado de salud. Lo segundo sería la higiene personal. ¿Sí? Es importante que se duche en casa diariamente, especialmente si en el lugar de trabajo pues no existen las facilidades para hacerlo. Lavado de manos siempre antes de tocar los alimentos y después de realizar cualquier actividad que implique que las manos se hayan contaminado, como por ejemplo antes de empezar a trabajar, al tocar alimentos crudos, después de tocar otros alimentos o superficies diferentes a los que están manipulando. Luego utilizar el baño, luego de rascarse, tocarse el cabello, la nariz, la cara, cualquier otra parte del cuerpo, luego de estornudar, de toser, aun cuando se tenga protección de un pañuelo, pues es importante lavarse las manos. Luego de tocar basura, luego de tocar mascotas. Es muy importante esto. Hábitos indeseables del manipulador, lo que no deberías hacer, lo que no se espera que haga durante su, digamos, durante su trabajo. Rascarse la nariz, la boca o el cabello, tocarse heridas, granos, quemaduras o vendajes, fumar, comer o beber en las áreas de trabajo, usar uñas largas o con esmaltes en el caso de las mujeres, usar esclavas, anillos, cadenas, aretes, relojes. Eso no está permitido porque recuerden que hablamos de lo que es la contaminación por contaminación física por cuerpos extraños dentro de los alimentos. La manipulación de alimentos o ingredientes con las manos siempre es importante o es preferible que se manipulen los alimentos con utensilios en lugar de con las manos. Cada tipo de proceso dentro de la manipulación del alimento, por lo general, tiene un utensilio específico que se puede utilizar. Y obviamente usar la vestimenta como pañuelo para limpiar o secar, eso no está permitido, no es lo recomendable. Bueno, entonces durante cada parte de la cadena pues habrán algunas actitudes que se esperan de nosotros como manipuladores. Entonces, durante la recepción de la materia prima, esta es la primera etapa de elaboración de los alimentos, y aquí es importante vigilar características como el color, el olor, la temperatura de llegada, el empaque y el etiquetado de los alimentos que vamos a recibir. Esto quiere decir que es necesario hacer una inspección breve y completa basada en los criterios de aceptabilidad, que son obviamente descritos por ya el personal,
como tal de nuestro servicio. Durante el almacenamiento, bueno, esto es muy importante. Durante el almacenamiento es necesario que se haya dado una rotación de materia prima adecuada, ¿sí? Generalmente utilizando el método PEPS, que creo que todos lo conocemos, y es primeros en entrar, primeros en salir. Esto es fundamental, es importantísimo. ¿Por qué? Porque a nosotros, digamos que se nos facilita cuando manejamos esto, controlar puntos críticos como pueden ser las fechas de vencimiento, evitar que los alimentos duren mucho tiempo dentro del almacén, que hayan pérdidas, pero obviamente estamos garantizando la seguridad del alimento cuando nosotros controlamos las fechas. Entonces el almacén debe ser organizado y dentro de ese orden está obviamente el etiquetado adecuado y el rotarlos de la forma correcta. ¿Sí? Yo no puedo traer un alimento hoy y usarlo mañana cuando tengo todavía unas reservas que tengo de la semana anterior, porque se me van a descomponer o van a llegar a estar más próximos a su fecha de descarte, y entonces va a generarme a mí problemas. Entonces es importante eso, es importante el chequeo de la temperatura, ¿sí? Que eso nos va a garantizar a nosotros el saber, la seguridad de saber que nuestro alimento está fuera de la zona de peligro, que ya hablamos que es entre el rango de 5 a 60 grados centígrados. El etiquetado de los alimentos, ¿sí? Poniendo especial cuidado a la fecha máxima de consumo o de descartado. Mantener el área limpia y seca, ¿sí? En este caso es importante que haya limpieza y desinfección a intervalos de tiempo, es decir, diariamente obviamente se tiene que limpiar, pero una desinfección y una limpieza bien adecuada con los productos adecuados, es importante hacerla cíclicamente. Almacenar solo alimentos, ¿sí? Entonces es importante evitar tener en el mismo espacio productos químicos, es decir, yo no voy a tener en mi almacén de alimentos también mis productos de aseo, por ejemplo, o de limpieza y desinfección, ¿sí? Porque obviamente voy a generar ahí una contaminación cruzada. Y proteger los alimentos, ¿sí? Mantenerlos en su empaque original y que estén siempre cubiertos. En caso de que no se puedan mantener en el empaque original, pues entonces obviamente en empaques adecuados. Durante el almacenamiento también es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con los tamaños de los recipientes. ¿Por qué es importante tener en cuenta lo que tiene que ver con el tamaño de los recipientes? Bueno, esto es muy sencillo. Es porque algunos, de pronto, grandes volúmenes o algunos alimentos que son guardados en recipientes grandes, de pronto, y que van a ser guardados en el cuarto frío, por ejemplo, como carnes. Yo tengo carnes y el recipiente en que la voy a guardar, las porciones que tengo, pues es muy grande para esa cantidad de porciones que voy a guardar. Entonces puede que el alimento parezca frío o que está ya congelándose en su exterior, pero va a tardar mucho tiempo en congelarse en el centro, en su parte interna. Entonces esto obviamente resulta peligroso para el alimento y puede que entonces no alcance en el tiempo que va a estar dentro de congelación o del cuarto frío su máximo punto en el centro de congelación. Entonces cuando yo empiece a descongelarlo, pues me va a generar mucho exudado y eso pone en peligro la seguridad del alimento. Lo otro es un orden de carnes basado en evitar el goteo. Cuando hablamos de esto, hablamos de que es importante que los alimentos que están listos para consumo estén arriba, luego de los pescados enteros, los cortes enteros de carne o cerdo, después las carnes o pescados molidos y por último el pollo entero molido, es decir, ir de lo que me va a generar menos goteo hasta lo que me puede generar más goteo cuando hablamos de carnes. Y evitar obviamente abrir en exceso las puertas, es importante cuando nosotros estamos en el almacén, programar el ingreso y el retiro de los alimentos. Es decir, que no es que, bueno, entonces me van a entregar el pollo a las 2
de la tarde y me van a entregar las carnes a las 5 de la tarde. Entonces yo abro y tengo que meter todo el pollo a las 2:30 de la tarde y después a las 5:30, 6 de la tarde que voy a volver a abrir o voy a retirar y entonces voy a retirar a las 10 las carnes que voy a utilizar y después voy a retirar a las 10:30 otro tipo de, qué sé yo, las costillas para una sopa y después, no, la idea es que, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar esto, hago mi lista, voy al almacén, entrego mi lista para que sea una sola abertura del almacén y después, pues ya no tengamos que interrumpir más la cadena de frío durante la preparación. Bueno, durante la preparación de los alimentos, lo más importante sería la limpieza, la separación, la cocción y el enfriamiento. Cada etapa, ¿cierto? Entonces, limpieza de qué? De nuestras manos, de los utensilios, de los equipos, de las superficies que van a tener contacto con el alimento. La separación de los alimentos crudos de los cocidos, importante. Contaminación cruzada, ya lo hablamos. La cocción, aquí es importante asegurarnos de que los alimentos sean cocinados y que alcancen las temperaturas indicadas para eliminar todos los microorganismos, ¿sí? Con el tema de enfriamiento también es muy importante. Si el alimento no se va a consumir inmediatamente, colocarlo lo antes posible en refrigeración. Obviamente no lo vamos a hacer mientras el alimento esté caliente. Hay que aplicar lo que ya nosotros sabemos de técnicas adecuadas de enfriamiento de los alimentos. El descongelamiento. El descongelamiento es uno de los procesos o de los procedimientos más importantes dentro del servicio, ¿sí? Cuanto más adecuado sea el método de descongelamiento, mejor será la calidad del producto. Y obviamente vamos a evitar alteraciones microbiológicas, cambios de color o pérdida de líquidos. Entonces, la temperatura ambiente es uno de los métodos que más se suelen utilizar. Y no es la práctica más recomendable, ya que facilita la multiplicación de microorganismos que se encuentran en la parte más externa de nuestro producto, ¿sí? Entonces, deberíamos evitar, por supuesto, este tipo de descongelación a temperatura ambiente, ¿sí? Como vemos en la imagen. La refrigeración es sacar el producto del congelador y colocarlo en la parte más baja del refrigerador, ¿sí? Con el fin de realizar una descongelación que va a ser lenta, pero a una temperatura que no está dentro de la zona de peligro, porque vamos a estar guardando siempre la temperatura dentro del refrigerador, no es temperatura de peligro, pero obviamente este tipo de descongelación que es más lenta, pues va a requerir de que de pronto, si nosotros somos organizados, podamos hacer esto con un día de anterioridad, es decir, ya yo tengo claro lo que voy a preparar mañana, entonces puedo someter mis carnes a descongelación por refrigeración desde hoy en la noche para que mañana al momento de utilizarla pues estén en las condiciones adecuadas que me permiten a mí manipularlas con mayor facilidad. La descongelación como parte de la cocción, bueno, este tipo de descongelación es aplicable a alimentos como verduras, hamburguesas o pequeñas porciones de carnes o cualquier otro alimento no voluminoso, es decir, en pequeñas cantidades, y permite que el alimento alcance la temperatura correcta y el tiempo suficiente para descongelarse, también asegurando su máxima cocción, es decir, un ejemplo claro es el de las hamburguesas, están congeladas, las carnes de hamburguesas, y yo no las descongelo para después someterlas a cocción, yo las pongo a cocinar así congeladas como están, pero durante el tiempo de cocción, como son volúmenes pequeños de alimentos, pues yo estoy garantizando que va a mantenerse la temperatura, el tiempo adecuado para que no solamente haya una cocción completa de mi alimento, sino que también haya ese guardado, sí, esa posibilidad de guardarlo, de que haya un crecimiento de microorganismos. Y el agua corriente. Bueno, el agua corriente, sí, este es un método que presenta inconvenientes para piezas que son muy grandes o volúmenes muy grandes de alimentos por el tiempo largo de descongelación, ¿sí? Porque va a permitir, obviamente,
que haya una multiplicación de bacterias sobre la superficie, además de que pues, obviamente va a generarse un gasto de agua. Entonces, este tipo de técnica de descongelación no es la más adecuada cuando tenemos volúmenes grandes. Sin embargo, podríamos aplicarla para volúmenes pequeños, pero digamos que no es la más adecuada. Y por último tenemos el microondas. Sí, es un método bastante eficiente, pero es importante que una vez hayamos descongelado por esta técnica, pues hagamos una cocción inmediata del alimento, ¿sí? No poner la potencia máxima de nuestros microondas, sino potencia mínima en pocos minutos. Si de pronto es una carne, por ejemplo, que está dobladita, porcionadita, la retiro, la abro bien con mis manos limpias, no, vuelvo y la pongo dentro de microondas, potencia mínima, pocos minutos, hasta que ya yo vea que está adecuada para ser sometida a cocción. Hábitos deseables del manipulador durante la preparación y servicio de los alimentos. Bueno, hay ciertas cosas que son importantes para evitar, obviamente, la contaminación de mis alimentos, y es lavar esto todo el tiempo, lavar los utensilios, equipos, superficies antes y después de usarla. Lavar la vajilla y cubiertos antes y después de usarla. Tomar los platos y fuentes por los bordes, los cubiertos por el mango, los vasos por el fondo, las tazas por el asa. Eso es importantísimo al momento de servir. Mantener la cocina limpia y ordenada. Otras herramientas que nos van a facilitar a nosotros el evitar la contaminación de los alimentos y, por supuesto, entonces la intoxicación alimentaria en nuestros consumidores es el control de plagas, ¿sí? El control de plagas se relaciona con las condiciones estructurales, el almacenamiento, la disposición de desechos y el tratamiento eficaz de la limpieza y la desinfección, ¿ya? Pero es importante usar medidas que prevengan la proliferación de plagas dentro de nuestro establecimiento antes de priorizar pues medidas que hagan uso de sustancias químicas tóxicas para controlarlas. Es decir, no debemos esperar tener plagas para entonces usar tóxicos que van a controlar alimentos, sino que es mejor prevenir la proliferación desde antes. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Pues con unas condiciones adecuadas, un almacenamiento adecuado, una disposición de desechos adecuados y un tratamiento eficaz de limpieza y desinfección. Bueno, esto ha sido todo en el día de hoy. Al final de esta presentación van a tener un link al cual deben ingresar para realizar una pequeña evaluación acerca pues, de la presentación que se les ha compartido en el día de hoy. Les agradezco por su tiempo y espero que haya sido de bastante agrado. La principal herramienta somos nosotros mismos, el cuidado de nosotros en nuestra área de trabajo y el cuidado de nosotros personal va a repercutir no solamente en el buen desempeño de nuestra labor, sino en la salud de nuestros consumidores. Muchas gracias.